En el ámbito internacional ya vamos a tener en un instante el análisis de nuestro analista internacional. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas horas? Estamos hablando de enviados especiales del presidente Donald Trump para una reunión a fin de exponer el plan de Washington al presidente ruso Vladimir Putin. Allí estuvieron el emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, quienes hicieron la presentación del plan de Washington. ¿Cuál fue, en este caso, la reacción de Putin a este intento, doctor, de ponerle fin a esta guerra que ya dura 4 años? ¿Qué dicen en Europa acerca de la reacción después de escuchar las propuestas de paz? ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar, Sani y a la teleaudiencia. Hay mucha preocupación, Oscar, porque hay posiciones muy maximalistas por parte de Rusia, sobre todo en lo que hace a la integridad territorial de Ucrania, es decir, Rusia está exigiendo regiones que le pertenecen a Ucrania como parte del acuerdo. Eso es violatorio del derecho internacional. Desde que se abolió el derecho de conquista en los años 40, no se puede adquirir territorio de otro país sin anuencia de esa nación. Eso está prohibido. Lo que pasa es que, como sucede con las grandes potencias, muchas veces se intenta hacer de todas maneras, a veces se logra de hecho. Después Rusia también insiste en que Ucrania renuncie a ser alguna vez miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de seguridad de Europa más Canadá y Estados Unidos, y a la Unión Europea. Entonces, ¿qué responde Ucrania? Porque acá está la cuestión. Zelensky se ha mantenido en una posición inusualmente dura. Él dice, en primer lugar, no aceptamos concesiones territoriales. A partir de que no acepta, la situación con Rusia se complejiza porque no existe lo que se llama zona de posible acuerdo. No hay posiciones suficientemente cercanas como para que uno pueda esperar que en las próximas semanas se pueda llegar a algún tipo de acuerdo que implique primero un cese al fuego y posteriormente un tratado de paz. Europa tiene un problema en general muy serio porque durante décadas ellos se apoyaron en Estados Unidos para la mayor parte de su seguridad y defensa. Estados Unidos, que ya había amenazado con otros presidentes anteriormente con retirarle por lo menos parcialmente el apoyo a la OTAN porque ellos son los que absorben la mayor parte de los gastos. Con el presidente Trump esto se volvió algo concreto. ¿Qué sucede? No es tan fácil como decir, correcto, ahora Alemania va a aumentar en 500.000 millones de euros su presupuesto de defensa que ya se ha aprobado, o que Francia va a seguir implementando reformas, ya ofreció inclusive usar su paraguas nuclear para proteger a Europa. El problema es que la doctrina militar y estratégica de Europa está entrelazada con la de Estados Unidos dentro de la OTAN. Entonces ellos no tienen planes en el caso de una invasión rusa. ¿Pero tienen autonomía o no? Es difícil responder eso porque, en primer lugar, yo tengo mis dudas respecto a la capacidad de proyección de poder que tiene Rusia. Es decir, hasta dónde podría entrar en el caso de que decidiera ir a una guerra. ¿Contra Europa? Sí, contra la OTAN, versión europea por lo menos. Ahí hay otro punto importante. La gente siempre se recuerda del artículo 5 del tratado que dice que un ataque contra uno de los miembros es un ataque contra los 32 miembros y por ende hay una guerra total. Pero hay que leer el artículo 4 primero. El artículo 4 dice que se establece un mecanismo de consultas para ver si efectivamente ocurrió una agresión militar. Y si no hay acuerdo, hay países que pueden no plegarse al artículo 5, que es el temor que hay con Estados Unidos, que Estados Unidos diga, nosotros consideramos que no hay un ataque ruso y por ende no comprometemos nuestras tropas, mucho menos nuestro arsenal nuclear, para la defensa de Europa Occidental. ¿Pero puede considerarse como una amenaza esta postura de Putin? Putin, de hecho, ha hecho la amenaza verbal y pública. Hace unos días, muy interesante cómo Putin maneja la opinión pública. En un foro económico en Rusia,
cuando la delegación norteamericana estaba por llegar para negociar con él lo que se había hablado con Ucrania, porque Ucrania y Rusia no negocian directamente, sino a través de Estados Unidos, él dice, si Europa quiere guerra y la comienza, nosotros estamos preparados. Eso es una amenaza concreta, digamos. Él no se anda con... Sí se protege porque en el derecho internacional está prohibida la guerra de agresión, el crimen contra la paz se llama, el agredir a otro país. Entonces él se cuida de no caer en eso y por eso a la invasión a Ucrania él le llama la operación militar especial. Él dice que no es una guerra en el sentido tradicional del término. Él se cuida mucho del vocabulario, pero efectivamente amenazó a Europa. Así las cosas que hay que esperar, doctor, en las próximas horas, en los próximos días. Y la incógnita es hasta dónde el gobierno de Trump está dispuesto a ceder con Rusia, porque Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dicho que efectivamente Ucrania va a tener que entender que tiene que ceder territorio para resolver este problema con Rusia. Entonces, dada la postura de Zelensky, no hay un viso, por lo menos inminente. Yo personalmente creo mucho en la diplomacia, pues parte de mi formación académica. Creo que hay que dialogar y hay que mantener el lenguaje, porque con el lenguaje empieza la violencia, Oscar. Con ese tipo de amenazas que hizo Putin, de ahí escala. Entonces yo creo que hay que mantener el lenguaje bajo control, hay que dialogar y en el caso de Europa además tiene que mentalizarse que debe prepararse para un mundo post-paraguas militar y nuclear de Estados Unidos. Doctor, gracias por su tiempo. Un placer. Muy amable.